vamos a explicar un método muy sencillo para calcular la resistencia limitadora de un LED en cualquier circuito que se nos presente. No hace falta ni siquiera calculadora, lo podemos hacer a mano en un papel. Bien, aquí tenemos nuestra calculadora y el circuito que consta de la fuente de alimentación, la resistencia limitadora del LED y el LED. Podemos usar este método con cualquier LED estándar que tengamos. Aquí tenemos los valores de resistencia estándar al 5%. Encendemos nuestra calculadora y vamos a empezar por 5 voltios. Supongamos que nuestro circuito tiene 5 voltios de alimentación y tenemos que conectar un LED. Entonces simplemente multiplicamos 5 voltios por 80 y nos da un valor de 400. Y lo dividimos por 80 y nos da el valor de 0.0625. 400 es la resistencia que necesitamos para el circuito. Vamos aquí, buscamos el valor comercial más cercano por debajo y es 3,90. Entonces ya tenemos el valor de la resistencia, 3,90, simplemente multiplicando 5 por 80. El otro valor, que es dividiendo 5 entre 80, es el valor de la potencia de la resistencia. Ahora vamos a ver las potencias que tenemos. En este caso nos ha dado 0.0625. Aquí tenemos tres tipos de resistencia: de un cuarto de vatio, de medio vatio y de un vatio. Entonces, como el valor es 0.06, no llega a 0.25, usamos la de un cuarto de vatio. Luego en nuestro circuito a 5 voltios tenemos una resistencia de 390 ohmios de un cuarto de vatio. Luego en las pruebas de taller haremos la conexión de varios LED a distintos voltajes y veremos cómo funciona en la práctica. Ahora, si tenemos una alimentación de 15 voltios, lo mismo, 15 voltios por 80 nos da 1200, o sea, un K2. Un K2 es un valor que se fabrica, que es estándar, al 5%, con lo cual lo cogemos, un K2. Y el valor de la potencia es 0.1875, que tampoco llega a 0.25. De tal forma que cogemos la resistencia de un cuarto de vatio porque no llega a 0.25. Aquí lo vemos. Esta parte de aquí son 4 milímetros, un cuadradito, con lo cual no hacemos ni idea de las dimensiones de la resistencia. Bien, para nuestro circuito a 15 voltios, 1200 ohmios, un K2 y un cuarto de vatio. ¿Cuánto es un K2? Pues aquí tenemos este programita. La primera banda marrón, la segunda roja y la tercera roja. Tenemos un K2. Vamos a usar otro voltaje, por ejemplo 20 voltios, lo mismo, 20 por 80, 80 es una constante, nos da 1600, o sea un K6, y de potencia 20 entre 80 nos da 0.25, que es un cuarto de vatio. La de 1600 es estándar, pero no es muy habitual, así que vamos a usar un K5 y 0.25 vatios, o sea un cuarto de vatio, la pequeña. Hasta 20 voltios vamos a usar siempre un cuarto de vatio. Los anillos de color de la resistencia, pues aquí los tenemos, igual. El primero marrón, que es el 1. Tenemos aquí el segundo anillo, que sería azul, y el tercero pues sería rojo. Eso sería un K6. Si usamos un K5, pues el segundo anillo sería verde. Y tenemos marrón, verde y rojo, que sería añadir dos ceros. A 20 voltios, un K5 y un cuarto de vatio.
Si usamos 28 voltios de tensión de alimentación, nos da un valor de 2240, que la comercial más cercana por debajo es 2K2. Y la potencia, lo mismo, 28 entre 80, y nos da punto 35. Punto 35 ya pasa de 0,25, pero no llega a 0,5, que es medio vatio, con lo cual cogeríamos una resistencia de medio vatio. Y 2K2. Los colores, rojo, rojo y 2,0, otro rojo. Entonces tendríamos una resistencia de medio vatio con 3 bandas rojas para 28 voltios. Si usamos 42 voltios, 42 por 80 nos da 3360, y 42 entre 80 nos da punto 525. 3360, la más próxima es 3K3. Y en cuanto a la potencia, pues 0,525, como en este caso pasa de 0,5, nos vamos a la siguiente, que es de 1 vatio. Los colores de la resistencia, naranja, naranja, rojo, que es 3K3. Entonces a 42 voltios, 1 vatio y 3300. Se trata siempre de multiplicar el valor de la tensión que tengamos por 80 y obtenemos la resistencia, y dividirlo por 80 y nos da la potencia. Si nos vamos al valor extremo, tenemos 80 por 80, que es 6400, y 80 entre 80, que es 1 vatio. En cuanto a la resistencia, 6400, pues nos iríamos a la inferior estándar, que serían 6200. Azul, rojo, rojo. Y una resistencia de 1 vatio. Ya por encima de 80 voltios, mejor usar otro sistema, para de neón, lo que fuera. Entonces desde 5 hasta 80 pues tenemos cubierto rápidamente todos los valores de tensión que se nos presenten, y va a funcionar con cualquier LED, o casi con cualquiera. Si tenemos un LED ya muy especial, tendremos la base de datos y ya pues haremos otro tipo de cálculo. Voltaje de alimentación intermedio, pues lo mismo. Podemos calcular otro voltaje. Bueno, el 20 por 80 ya lo hemos calculado antes, son 1600. El 40 por 80 eran los 3200, que sería una resistencia de 3K en este caso, y con 80 voltios 6400, que sería 6200 la que cogeríamos. Esos son los tres valores donde cambia la potencia de la resistencia. Sabiendo eso, hasta 20 voltios, 1/4 de vatio, de 20 a 40 medio vatio, y de 40 a 80 1 vatio. Y la resistencia la podemos calcular sin calculadora siquiera, el valor, haciendo la cuenta en el papel, porque simplemente multiplicar por 80. Si tenemos, por ejemplo, 7 voltios y medio en el circuito, 7,5 por 80, a 600. La resistencia comercial más baja, pues, ¿cuánto tenemos? Tenemos 560. Como está por debajo de 20 voltios, 1/4 de vatio, no hay que hacer más cuenta. Simplemente una multiplicación y sabernos eso. Que no nos acordamos, pues hacemos la división, 7,5 entre 80. Y nos va a dar menos de 1/4 de vatio, por lo cual elegimos la de 1/4 de vatio, que es la comercial más cercana. Hacemos 21 voltios, por ejemplo, pues 21 por 80, 1680. Cogeríamos un K6. Y si no la encontramos, porque ya he comentado que es algo más difícil de localizar, siempre se tiene de un K5 a mano. Ya con 21 voltios nos vamos directamente a medio vatio. Con 41 pasa de 40, pues nos da un valor de 3280, nos iríamos a 3K, y como pasa de 40, pues 1 vatio.
Ahí vemos las dimensiones de la resistencia de un vatio comparado con el cuadradito, que es de 4 milímetros. Y ahora pasaremos a las pruebas de taller, donde vamos a usar los mismos voltajes de alimentación que hemos calculado aquí, con muchos LEDs distintos, de 3 milímetros, de 5, de alto brillo, normales, RGB, y vamos a ver cómo se comportan. Bien, pues apagamos la calculadora y vamos a pasar a las pruebas de taller. Entramos en la parte práctica. Como ya hemos dicho antes, tenemos un coeficiente que hemos creado de 80, entonces estamos alimentando con 5 voltios y nuestra fuente de alimentación nos da 5 voltios y hemos calculado que 5 por 80 por 80 nos da igual a 400 ohmios. 400, perdón. Esos 400 serían 400 ohmios. Valor no comercial. Nos vamos a coger una resistencia de 390 ohmios. Y ahora, bueno, aquí tenemos el esquema, nuestra resistencia de LED, nuestro LED, y vemos que nos funciona el LED. Tenemos un consumo de 7 miliamperios en la fuente. Vamos a probar con otro LED. Y este nos consume 6 miliamperios. Probamos con otro LED más. Es un LED bicolor. Ponemos otro. Cogemos este LED bicolor. Aquí. Aquí tenemos el color rojo. Aquí el verde. Y ahora cogemos este chiquitito. Este consume 7 miliamperios con 5. Y ahora cogemos, este sí es el RGB, el cátodo común, el ánodo común no lo sabemos. Rojo, verde y azul. Azul 5 milivoltios. 5 miliamperios, perdón. 5 miliamperios, 5,6, perdón. Verde 5,2. Y el rojo 8 miliamperios. Vale, vamos a pasar a otro voltaje. Ahora nos tenemos el problema. Volvemos a quitar todos los LEDs de en medio. Probamos 15 voltios. Y ahora queremos ver con 15 voltios. Vale. Tenemos ahora, vamos a alimentar con 15 voltios. 15 voltios por nuestro coeficiente nos da un K2. Entonces en este caso siempre cogeremos la resistencia que se aproxime al valor que nos sale, pero por debajo. Como tenemos de un K2, pues ponemos un K2. Vamos a poner la de un K2, que la tenemos aquí. Colocamos nuestros cocodrilos con nuestra resistencia de un K2. Y ahora volvemos a coger un LED. En este caso
cogemos este, que es el bicolor. Y según el color, pues nos consume 8 miliamperios, llega hasta 10 miliamperios, ahora mismo que está entre 8 y 10 miliamperios. Pasamos a otro LED. Vamos a coger uno rojo. Nos consume 10 miliamperios, que antes consumía 8. Y nos funciona perfectamente. Vemos que tiene su brillo, un brillo óptimo. O sea, todo está calculado para que siempre funcione el LED, pongamos el que pongamos. Vamos a coger en este caso es el tricolor, digo el bicolor. Ahí tenemos el naranja o rojo, es un rojo un poco raro. Y aquí hemos hecho más. Es que tenemos que cambiar la otra aquí. Y verde. Tenemos los dos, tenemos el bicolor. Ahí va, rojo, verde, ahí están los dos mezclados. Vale, cambiamos otro. Vamos a coger este que era verde. Vamos el verde. 10 miliamperios consume. Nos vamos al rojo chiquitito. Rojo chiquitito, ahí lo tenemos. Y ahora cogemos el RGB. Azul, verde, rojo. O rojo, verde y azul. O sea, RGB. Y pasamos a otro voltaje. Ya nos vamos al voltaje de 20 voltios. Ah, 19,80. No llega más, ¿no? 20 voltios. ¿Vale? 20. Venga. Aproximadamente tenemos 20 voltios. En este caso son 19,84. Pero vamos, por 80 nos da 1587, que sería un K5. Eso nos salía con 19,84, pero si cogemos 20 voltios por 80 sería 1600. Pues vamos a hacerlo con un K5. Cambiamos la resistencia de un K2. ¿Y la potencia? Sí. Vale. Y ahora tenemos que, si cogemos 20 dividido entre 80, para calcular la potencia, nos sale 250, o sea, 0,250, que sería un cuarto de vatio. Con lo cual podemos seguir utilizando resistencias de pequeño bataje. Cogemos esto, ponemos aquí así. Ponemos aquí así. Y ahora cogemos los LED de antes. Cogemos este. Aquí tenemos el bicolor. Digo, el automático, el que cambia automáticamente. Vale, cambiamos a otro.
Cogemos el rojo. El brillo sigue siendo el mismo, porque este es un LED normal, no es de alto brillo. Ahí ha consumido 11 mAh, un poquito más. Cogemos el chiquitito. Lo mismo, 11 mAh. Cogemos el verde. Verde de alto brillo. Cogemos el bicolor. Aquí. ¿Vale? Nos está diciendo que lo tenemos bien. Si tuviera un exceso de brillo, quería decir que estaríamos por encima de los límites del LED. Pero el LED está protegido con su resistencia limitadora y el brillo es aceptable, como se puede observar aquí. Se ve mejor el reflejo en el papel blanco. Se ve el reflejo de que el LED está funcionando perfectamente. Cogemos ahora el RGB. El RGB, si no me equivoco, era aquí. Azul. Verde. Y rojo. No sé si se ve bien. Ahí. Ahí está. Verde. Y azul. Vale. Ahora ya pasamos a otro voltaje. Y en este caso la fuente no nos da más y vamos a utilizar un buck converter. Entonces, ¿qué es lo que es un buck converter? Bueno, aquí tenemos una ristra de bucks, pero realmente un buck sería esto. Esta plaqueta que hay aquí, está dándole sombra, ¿eh? Esa plaqueta que hay ahí sería un buck. Aquí, tal como vienen lo puedes pedir, tal como vienen fabricados, en uno, otro y otro. Vamos a utilizar solamente este de aquí. Lo alimentamos por un lado con el buck converter. Admite, podemos meterle 13 voltios, 20, bájalo un poquito. Vamos a ponerlo a entrada 5 voltios o 10, 11 voltios. Podemos hacer la prueba grande. Ahí vamos reduciendo. Vale. Esta de ahí. Vale. Entramos al buck con 12,84, con casi 13 voltios. Aquí tenemos nuestro polímetro que lo vamos a medir en la salida. Y tenemos en la salida ahora mismo 42 voltios. Espérate, que le voy a dar luz aquí. Ahí. 42 voltios tenemos, 42 voltios. Vale, ahora ya nos vamos aquí que cogemos nuestra calculadora y cogemos el cálculo, hacemos el cálculo. 42 por 80 es igual a 3360, que sería una resistencia de 3K3. En este caso cogemos la inferior, que sería 3,3, ¿vale? Pero como tenemos muchos voltios, hay que ahora ya debemos de calcular lo que es el bataje de la resistencia, con lo cual borramos, cogemos el mismo voltaje que teníamos, que eran 42 voltios, dividido entre 80, y nos da 0,525, se lo vamos a poner de 1 vatio. Siempre vamos a utilizar resistencias de 1 vatio. Pasa de 0,5, con lo cual cogemos 1 vatio. Entonces cogemos ya nuestra resistencia, hemos dicho que era de 3K3. 3K3. Aquí tenemos una resistencia de 3K3. Hemos puesto nuestra resistencia de 3K3
y hemos puesto el LED rojo y se ve ahí perfectamente. Cambiamos de LED. Vamos a coger el LED chiquitito ahora por ir cambiando para que no sea siempre igual el vídeo. El multicolor, lo voy cambiando automáticamente. Verde. El verde es que tiene mucho brillo y parece que no se ve bien. Tenemos otro, el tricolor, digo el bicolor. Y ahora cogemos el RGB. Azul, verde, rojo, rojo, verde, azul. Vale, ahora cambiamos de voltaje. Tenemos que coger el trim y tenemos que ajustar el voltaje de salida 28 a 28 voltios. Nuestro book ahora mismo a 28 voltios. Vamos a darle luz aquí. Vamos a pinchar bien. Ahí. 27,99, 28 voltios. Vale, volvemos a lo mismo cálculo de antes. Cogemos nuestra calculadora, ponemos 28, lo multiplicamos por 80, nos da 2240. En este caso vamos a coger una resistencia de 2200 ohmios. Pero tenemos un problema, que es que el voltaje nos va a decir, ahora tenemos que calcular cuántos vatios necesitamos en la resistencia. Con lo cual cogemos 28, lo dividimos entre 80 y con nuestro número mágico nos da 0,350. O sea que sería algo más, es más de un cuarto vatio. Vamos a coger una resistencia de medio vatio. Tenemos una resistencia de 2K2, medio vatio. Pues estamos con 28 voltios por 80 igual a 2240. Como hemos dicho antes, siempre cogemos el valor inferior, que sería en este caso 2K2. Aquí tenemos la resistencia. ¿Vale? Y como tenemos un voltaje alto, lo que vamos a hacer es que cogemos lo mismo de antes, 28, y lo dividimos ahora entre 80. Y nos da 0,35, o sea, 350 milivatios. Con lo cual vamos a coger una resistencia siempre superior. En este caso, medio vatio. Cogemos aquí, ponemos nuestra resistencia en el cocodrilo. Ya hemos ajustado nuestro book. Vamos a ver que es verdad que lo tenemos ajustado. Entonces cogemos, ponemos esto aquí, lo iluminamos y lo marcamos aquí y nos da 27,97, casi 28 voltios. Y ahora cogemos un LED, vamos a coger ahora mismo el verde. Y aquí tenemos nuestro LED verde. Funciona perfectamente. Cogemos ahora el rojo. Ahí. ¿Se ve encendido? Sí, se ve perfecto.
Cogemos el chiquitito. También se ve encendido. Cogemos el bicolor. Aquí tenemos el verde. Aquí tenemos el rojo naranja. Un rojo anaranjado. Bueno. Cogemos ahora este, que es el que hace el automático, el cambio de color automático. Y ahora cogemos el RGB. Rojo, verde, azul. Vale, traduciendo, vamos a ver. Tenemos aquí un número mágico que es nuestro número 80. 80, 80, 80. Además, eso lo vas a poner con valores absolutos. El número 80 es una constante que nos sirve para utilizarla con cualquier LED y el cálculo es muy sencillo. Si queremos saber el valor de la resistencia, multiplicamos por 80 y el valor del bataje de la resistencia lo dividimos por 80. El voltaje lo dividimos entre 80. El número mágico es el 80. Para saber el valor de la resistencia siempre vamos a multiplicar por 80 el valor de la resistencia en ohmios y el cálculo del bataje de la resistencia, ya sea de 1/4 de vatio, de 1 vatio o de medio vatio, el bataje lo vamos a tener para saber si es en función del voltaje. Para voltajes pequeños siempre nos va a valer un 1/4 de vatio. Hasta 20 voltios. Hasta 20 voltios. A partir de hasta 20 voltios siempre nos va a valer 1/4 de vatio. O sea, este tamaño. A partir de 20 voltios, a partir de 20 voltios en adelante siempre vamos a utilizar medio vatio hasta 40. Y a partir de 40 vatios, hasta 80, de 40 voltios vamos a utilizar 1 vatio. De 40 a 80. De 40 a 80. De hecho, nos sale el cálculo con la calculadora. Si cogiéramos, por ejemplo, 35 voltios por 80, nos saldría, por ejemplo, una resistencia de 2800, que sería la inferior, que sería 2K7, ¿vale? 2700 ohmios. Y haciendo el mismo cálculo de 35 dividido entre 80, nos sale 0,437, que sería medio vatio, ¿vale? Y ahora, siempre, si cogemos 40 voltios dividido entre 80, nos va a dar una resistencia de medio vatio, ¿vale? Hasta 0, siempre que nos dé la cuenta 0,5, la resistencia van a ser de medio vatio. Siempre que nos pase de, por ejemplo, 42 dividido entre 80, siempre que nos sobrepasemos el 0,5, vamos a poner una de 1 vatio. Ejemplo 42, ejemplo 45, dividido entre 80. Aquí siempre pondríamos una de 1 vatio. 60 dividido entre 80, 0,75, 1 vatio. Y si ponemos ya 80 voltios dividido entre 80, nos da 1 vatio. Ese 1 sería 1 vatio. 80 es el número mágico para calcular la resistencia de los LED. Tanto resistencia como vatios de la resistencia. Y con esto, pues espero que os haya gustado el vídeo.